Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo 10 libros con papás ejemplares. Y bueno, no sé cómo sea en sus países, pero al menos en México, el tercer domingo de junio se suele festejar el Día del Padre y hoy, 21 de junio del 2020, se festeja el Día del Padre. Así que a todos los padres, felicidades. Y papá, si estás viendo esto, pues ya sabes que te deseo un muy, pero muy bonito día. Gracias por ser mi papá y gracias por todas las enseñanzas y pues todo lo que has hecho por mí. Te quiero mucho y te mando un gran abrazo. Y bueno, pasando directamente a este video, les cuento que a comparación de las madres ejemplares o las madres que tienen ciertos comportamientos en la literatura, siento que los padres no suelen tener tanta presencia en la literatura, o al menos no hay tantos libros que yo recuerde que la tengan, pero fui a ver todo mi Goodreads y sí me encontré con 10 títulos que siento que presentan a figuras paternas muy pero muy buenas y muy dignas de leerse. Y sin muchos más preámbulos, vayamos directamente a hablar de estos 10 títulos. El primer libro que les quiero mencionar es uno que genuinamente me encanta, lo acabo de leer hace unos meses y la verdad es que se ha convertido en uno de mis libros favoritos, y es El olvido que seremos, de Héctor Abad Facioline. Este es un libro de no ficción, es básicamente como una memoria del autor combinada con un poco de la biografía de su padre, y básicamente es la historia de nuestro autor y también su padre y toda su familia, y nos cuenta qué sucedió en Colombia a lo largo de muchísimos años y cómo es que él vivió tanto lo que pues pasaba con sí mismo como también lo que pasaba con su padre. Su padre era un doctor, maestro, activista y una persona que en realidad estaba muy involucrada con varias cuestiones sociales, y era una persona también muy estudiada que le pasaba muchísimos conocimientos y lo hacía pues leer mucho, tanto literatura, filosofía, historia. También le hablaba mucho de sociología, de antropología, y es un libro que de verdad me gustó bastante y que sobre todo creo que presenta una figura paterna muy digna de leerse. De hecho, el autor menciona que este libro lo hizo concretamente como en una especie de memoria a pues todo lo que fue la vida de su padre y todas las cosas que se lograron en Colombia gracias a él. Y es un libro súper interesante, como ya les dije, con una figura paterna muy pero muy buena, también con una descripción muy buena de lo que puede ser la niñez, la adolescencia y pues yo diría que hasta la adultez en un país latinoamericano, y de verdad es un libro que les recomiendo muchísimo. En esta lista tenía que estar uno de los clásicos de la literatura y es Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Este libro nos habla de un hombre que es abogado y justamente se enfrenta ante una decisión en la cual él tiene que defender a una persona negra, y esto pues sucede más o menos a inicios de 1900, entonces todavía la segregación estaba muy pero muy marcada, y el hecho de defender a una persona de color era algo que causaba muchísimo conflicto y que le empieza a causar muchos problemas a este hombre. Sin embargo, él constantemente dice que esto es lo correcto, esto es lo que le dice su conciencia que tiene que hacer, y también es alguien pues tremendamente humano, entonces también me parece una figura paterna muy pero muy digna de leerse. Supongo que los que lo han leído saben perfectamente a lo que me refiero. Y un aspecto que me gusta muchísimo del papel de Mr. Fitch es que en realidad es una persona que habla con mucha sinceridad a sus hijos, siempre los trata de involucrar un poco en lo que está sucediendo y les trata de inculcar valores muy importantes para ellos, asimismo que les da pues cierta libertad para forjarse como personas y para ser gente de bien. Y de verdad es una historia muy bonita y sobre todo creo que el papel de este padre es muy pero muy bueno y muy digno de leer, así que ojalá que le den una oportunidad. Después les quiero hablar de uno de mis libros favoritos, del cual ya tengo una reseña y que también les recomiendo tanto en su versión literaria como en película, y es Flip, de Wendelin Van Ranen. Esta historia no tiene una figura paterna tan marcada, sin embargo, en las ocasiones en las que el padre de Julie sobre todo aparece, pues vemos que sí hay una figura paterna muy fuerte y muy digna de recordarse. En esta historia nuestros dos protagonistas son dos niños jóvenes que están pues teniendo como una amistad, pero al mismo tiempo como que uno de ellos quiere que se haga algo más. Y también vamos a ver a lo largo de la historia cómo es que se van apareciendo muchísimas situaciones que los hacen reflexionar sobre los sentimientos que tienen por el otro, que también los hacen reflexionar mucho sobre la familia, sobre las cosas, sobre lo genuinamente importante para la vida.
Y es un libro que me gusta bastante porque inculca muchísimos valores, habla de lo que es verdaderamente importante y aquellas cosas que en muchas ocasiones no se pueden ver a primera vista, pero que son lo que hace a las personas verdaderamente valiosas. E incluso para determinar qué personas podemos tomar como ejemplos y como inspiración para nuestras vidas y para la forma en la que decidimos conducirla. Y en realidad es una historia bellísima. Siento que todas las familias de aquí pues en realidad tienen mucho que enseñarnos y si les gustan las historias tiernas, bonitas y con muchos valores, definitivamente creo que este libro vale la pena. Después les traigo un libro que supongo que muchos de ustedes nos esperan, pero es la serie de cómics de The Walking Dead de Robert Kirkman. Esta es una serie que leí ya hace bastantes años y que la verdad me encanta. Es una novela con mucho gore y hay muchísimo drama y hay mucha violencia y todo, pero en realidad es una novela que a mí particularmente me gustó muchísimo porque tiene muchos rasgos muy pero muy humanos y a lo largo de la historia vemos cómo los múltiples personajes de esta en realidad empiezan a cuestionarse muchas cosas de la misma humanidad, de cómo tratar con otros, de cómo vivir en comunidad y es una historia que genuinamente me parece muy pero muy chida y muy interesante. Y bueno, concretamente aquí les quiero decir que hay muchos personajes que creo que aunque no son padres como tales, empiezan a tener ciertas actitudes pues podríamos decir que paternales y maternales porque quieren cuidar a las personas que están cercanas a ellos y concretamente creo que el papel de Rick Grimes es un papel paterno que también me parece muy muy bueno. Él pues trata de buscar la forma de criar a sus hijos en este mundo súper distópico y lleno de peligros y adversidades y creo que hace un muy buen papel y que también nos presenta como que esta faceta del padre preocupado por sus hijos al mismo tiempo que está tratando de sobrevivir y de enfrentar un mundo, como ya les dije, lleno de maldad y de cosas peligrosas. Entonces, también es una historia y un padre que pues yo les recomendaría que lean si les gusta el cómic, las historias gráficas y en sí, pues las historias muy dramáticas, pero al mismo tiempo con una gran humanidad. Después les quiero recomendar el libro de Chucky de John Wyndham. Este libro tiene muchísimas cosas que me encantan. Para los que no lo conozcan o los que no me hayan oído hablar de él, les cuento brevemente que nos cuenta la historia de un niño que de repente empieza a tener un comportamiento un poco inusual, de repente parece que habla solo y no solo eso, sino que también empieza a mostrar ciertos comportamientos muy extraños para su edad, además de que empieza a hablar de temáticas como que no muy normales para pues su vida y en sí su educación y posteriormente la gente le pregunta pues qué está pasando, cómo llegó a estos conocimientos, a estas ideas, a estos en sí comportamientos y él menciona que pues todo esto se lo ha medio enseñado o indicado su amigo Chucky, pero nadie sabe quién es Chucky, nadie sabe qué es, cómo se ve, dónde está, porque no se ve nada, no oye nada. Y pues la historia se desarrolla un poquito en este ambiente misterioso y los padres del niño pues tienen que saber qué es exactamente lo que está pasando con él. Y me gusta mucho de este libro que en una buena parte de la novela los padres son los que se están cuestionando pues cuál es su papel en la crianza de su hijo y qué es lo que pueden hacer para lidiar con esta situación. Como ya les comenté, nadie sabe quién es Chucky, no saben cuáles son pues sus cosas, si el niño en realidad está viendo algún ser que ellos no pueden percibir o si tendrá algún problema psicológico o será un amigo imaginario o qué será, ¿no? Y me gusta mucho este libro porque en realidad te logra pues mencionar todas las complejidades a las que se puede enfrentar un padre cuando no sabes qué es normal y qué no es normal, cuál es la mejor forma de tratar con un problema o alguna cuestión anormal que está presentando tu hijo y en sí qué hacer, ¿no? En estas situaciones, ¿no? Me gusta mucho cómo se da la interacción entre la madre y el padre de este niño y cómo es que a lo largo de la novela vemos qué es lo que hacen para pues tratar de hacer lo mejor para su hijo. Una novela muy buena, muy interesante y de verdad muy recomendada. También les quiero recomendar el libro The Last Lecture o La Última Clase de Randy Pausch. Este es un libro que concretamente fue básicamente una plática que este hombre dio en una universidad. Y bueno, lo que pasa es que él a sus 45 años, pues se da cuenta de que tiene una enfermedad terminal. Él tiene 3 hijos y una esposa y básicamente le ofrecen esta oportunidad de dar lo que ellos le llaman una última pues clase. Este tipo de eventos generalmente está reservado para personas que ya se van a jubilar o cuestiones así. Sin embargo, dada la situación de este maestro, ellos deciden pues proponerle esta situación y él decide aceptarla y no solo lo hace por pues en sí la universidad para la que trabajaba, sus alumnos, sus compañeros maestros y demás, sino que decide hacerlo por sus hijos y por su familia.
Y a lo largo de todo este libro vamos a ver muchísimas temáticas y como tips, consejos y algunas otras experiencias interesantes que tuvo el autor y nos va contando cómo fue su vida, cuáles son algunas enseñanzas que ha aprendido, algunos tips que le gustaría dar a las personas, algunas recomendaciones que le gustaría pasar a la gente que quiera tomarlas. Y en realidad es un libro muy, pero muy interesante porque nos habla de muchas temáticas muy variadas, pero sobre todo creo que el autor sí hace una reflexión muy fuerte de lo que es vivir y compagina un poco todas sus experiencias, la gente que ha conocido, las cosas que ha experimentado y que ha hecho y cómo es que algunas cosas le han salido bien, otras no tan bien y que ha aprendido tanto de sus aciertos como de sus errores. Y es un libro muy bonito porque también al final vemos mucho la importancia de la familia y cómo al final él dice que él está haciendo todo esto por sus hijos. Y es una historia de verdad muy muy bonita, es un poco triste porque sabes cómo va a concluir la historia, sin embargo el autor te mete muchísimo humor y muchas experiencias que de verdad valen la pena, entonces es un libro que yo también le recomiendo bastante. También les quiero recomendar el libro de Las mil y una historias de A.J. Friki. No les puedo dar muchos detalles de este libro porque creo que voy a acabar haciendo spoilers, pero básicamente nos encontramos ante una persona que de forma inesperada se convierte en padre. Y esta situación es algo tremendamente cómico, cómo se relata al inicio del libro, pero después vamos a ver cómo nuestro protagonista va lidiando con esta situación de convertirse en padre y nos cuenta pues muchas de las cosas más comunes de lo que implica la paternidad y en sí la maternidad, pero sobre todo el hecho de ser padres y cómo es que uno puede criar a una persona y cuáles son las complicaciones a las que se enfrenta. Es algo muy bonito porque vemos cómo nuestro protagonista va descubriendo poco a poco todo lo que implica la crianza y la educación de otra persona y de un niño. Y es un libro muy, pero muy bonito que también tiene muchas referencias a la literatura, a los libros, a los autores, al poder de las palabras. Entonces creo que si les interesa toda esta cuestión literaria y también pues una figura paterna un poco inusual, pero también muy bonita y muy digna, con unos valores muy fuertes y con un deseo de en realidad ayudar a otros. Creo que les va a gustar muchísimo esta novela y de verdad denle una oportunidad. Es bonita, es cómica, es literaria y es simplemente maravillosa. Después les quiero hablar de otro libro que también me encanta y que creo que tiene muchísimos personajes maravillosos y es Persepolis de Marjane Satrapi. Esta es una novela gráfica que nos cuenta un poco de la historia de la autora. Es una especie de autobiografía, pero mezclada con la historia de Irán y también con el hecho de llegar a ser adolescente, tratar de ver cómo lidiar con múltiples ideologías y formas de pensar. Y es un libro que de verdad vale muchísimo la pena. A pesar de que la figura del padre de Marjane no es tan fuerte, sobre todo en los últimos capítulos de este libro, sí puedo decir que al inicio, sobre todo en su etapa de niña, el padre tiene una pues participación muy importante en su vida, es una persona que constantemente la está retando, que le está dando también mucha información, muchos conocimientos, que le habla de autores, de libros, de ideologías, de lo correcto, lo incorrecto, de valores. Y me parece que la figura paterna en Persepolis de verdad también es una muy, pero muy importante. También es un padre que se preocupa mucho por tener esta interacción con sus hijos y es una historia muy, pero muy bonita, así que también se la recomiendo bastante. Después les traigo un libro que se llama Economía sin corbata de Yanis Varoufakis. Este libro concretamente es sobre cómo el autor le empieza a explicar la economía a su hija. Y bueno, él es un economista que también ha estado muy involucrado en política y economía de Grecia y al mismo tiempo ha estado viendo qué se puede cambiar en la economía para que sea más justa, para que tenga más beneficios para la mayor parte o para el mayor número de personas. Y es un libro que me gustó mucho porque es muy sencillo y aunque su fuerte es obviamente hablar de economía, creo que a lo largo de los capítulos vemos cómo es que el autor en realidad tiene un interés genuino por mostrarle a su hija tanto lo bueno como lo malo de la economía y también es una persona que está muy enfocada en los valores, en la humanidad, en darle igualdad de oportunidades a personas sin importar de dónde vengan o cuál sea su posición económica. Y es un libro que me gusta mucho precisamente porque trata de rescatar estos valores y estas ideas de que nosotros podemos hacer cosas mejores para que la gente tenga una mejor vida, tenga una mejor calidad de vida y en realidad pueda dedicarse a lo que gusta. A pesar de que podría parecer un libro inusual para recomendar en esta lista, creo que vale muchísimo la pena y si les interesa un poquito la economía y sobre todo una economía más humanista, definitivamente les diría que le den una oportunidad a este libro. Y ya para terminar, les tengo un libro que también como que
Dudé un poco de poner en esta lista, pero me encanta y creo que sí refleja muy bien también esta figura paterna que tiene como interés ayudar a su familia, crecer, mejorar y simplemente pues reunirse y estar en familia. Y es el libro de The Arrival o Inmigrantes de Town. Este es un libro muy especial porque es un libro ilustrado, no tiene ningún tipo de texto, pero las imágenes y los dibujos son verdaderamente preciosos. El libro justamente nos presenta la historia de un hombre que deja su país porque va a buscar oportunidades en otro y porque quiere algo mejor para él y para su familia. Y poco a poco vemos cómo es su llegada a este nuevo lugar, cómo se va adaptando a las creencias, a las costumbres y en sí a la forma de vida en este lugar. Tiene muchos elementos fantásticos y es de verdad precioso, así que se lo recomiendo mucho. Y a pesar de que por grandes momentos de la obra está muy enfocada en este hombre, vemos que constantemente piensa en su familia y en su hija y de verdad es una historia preciosa y se la recomiendo mucho. También si les gusta esta cuestión de lo que podemos llegar a hacer por ayudar a nuestra familia y a los nuestros, es un libro precioso. Y bueno, esos fueron 10 libros que creo que tienen unas muy buenas figuras paternas. Me encantaría que me cuenten ustedes qué opinan al respecto, si les gustan o no les gustan, cuáles otros libros con buenas figuras paternas nos podrían recomendar. Y pues ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación, pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.